Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en el arte guatemalteco, pero centrándonos en una figura de verdad pionera. Así es. Vamos a explorar la vida y la obra de Andrés Curruchich, un artista maya cachiquel que, dejó una huella imborrable. Totalmente. Y para esta charla nos basamos en un artículo buenísimo. Sí, de la sección Guate Nuestra de la revista de soymigrante.com. Forma parte de una serie que tienen sobre grandes artistas guatemaltecos. Rescatan sus historias. Es genial. Muy necesario, sí. Y hoy el foco es Andrés Curruchich, originario de San Juan Comalapa, allá en Chimaltenango. Ok, entonces vamos a desglosar esto. ¿Quién fue realmente? ¿Cómo era ese estilo suyo tan particular, tan autodidacta? Y sobre todo, ¿por qué sigue siendo tan relevante hoy, no? ¿Cuál es ese impacto? Exacto. Pues mira, es que hablar de Curruchich es hablar de un antes y un después, ¿eh? No fue solo un pintor con talento, que lo tenía, y mucho. Fue, como dice el artículo, el gran iniciador de la pintura popular indígena en Guatemala. El iniciador, esa es la clave. Claro, porque abrió la puerta para que la vida, las costumbres, la visión del mundo de las comunidades mayas se expresara, pues, desde adentro, con voz propia. Y lo fascinante, como suele pasar, ¿no? Es cómo empezó todo. Nació en 1891, un origen humilde, agricultor caquichiquel. Imagínate. Y sus primeros contactos con el arte, pues, nada que ver con academias ni nada de eso. No, estaban ligados a cosas muy del día a día, de la comunidad. Encalar paredes, retocar las imágenes de los santos en la iglesia, cosas así. Es increíble pensar en eso, ¿verdad? Cómo de esas tareas casi de mantenimiento pudo nacer una vocación artística tan definida. Y tan original. Ajá. El artículo sugiere que pintar la fachada de la iglesia fue como da chispa, ¿no? Exacto, como un detonante. Como si al trabajar en ese muro, que era de todos, se le encendiera esa necesidad de pintar lo que veía. La vida de su pueblo, de San Juan Comalapa. Y empezó con lo que tenía a mano, supongo. Claro, el artículo lo detalla bien. Pintaba sobre madera, sobre jícaras. Incluso dice que usó plumas de ave. Plumas. ¡Qué maravilla la inventiva! Sí, la necesidad de sacar eso que llevaba dentro. Luego ya pasó al lienzo de manta de algodón, algo más, digamos, estándar. Pero ese inicio con materiales tan orgánicos, tan locales, ya te dice mucho de su conexión, ¿no? Totalmente. Y esto lo sitúa, el inicio ya de pintar escenas populares, en los años 20. O sea, desarrolló su lenguaje visual durante décadas, hasta que falleció en el 69. Casi 50 años pintando su mundo. Hay un dato interesante sobre sus inicios para darse a conocer. Vendió su primer cuadro en 1930. Pero fíjate, no en Comalapa. Ah, ¿no? ¿Dónde fue? En una feria en Ciudad de Guatemala. Eso ya muestra una intención de llevar su visión más allá, ¿no? Claro, de buscar un público. Y ese cuadro fue el principio de todo. Lo crucial, y esto hay que remarcarlo, es que Curruchich creó su estilo sin formación académica alguna. Autodidacta puro. Exacto. Y por eso su obra tiene esa frescura, esa autenticidad que te atrapa. Casi 5 décadas registrando la vida de San Juan Comalapa. El artículo menciona la colección del Museo Ixchel del traje indígena en Guate. Sí, que tienen bastante obra suya. Es como ver un álbum visual de la vida cachiquel. El artículo lista algunos temas. La cosecha del maíz, por supuesto. Fundamental. El primer corte de cabello, los mercados llenos de gente. Que son una maravilla de detalles. Las procesiones, las posadas, las danzas. Y también las cofradías, que eran súper importantes en la organización social y religiosa. Los rituales, los bautizos, las bodas, hasta los entierros. Abordaba todo el ciclo vital, todo. Y lo impresionante es la fidelidad al detalle, la ropa cachiquel de la época, las costumbres, cómo se ubicaban las personas. Incluso, dice el texto, se nota el contraste con los comerciantes ladinos o de fuera que llegaban. Y además, hacía anotaciones en algunas obras, ¿no? Como explicando la escena. Sí, eso es genial. Le da otra capa de cercanía, como si te estuviera contando él mismo lo que pintó, aunque no siempre ponía la fecha, eso sí. Pero esas notas refuerzan esa sensación de testimonio directo. Totalmente. Por eso, aunque a veces se le etiqueta como naif o primitivista, Que son términos un poco complicados a veces.
Sí, porque naíz no significa ingenuo. Es más bien una forma de pintar que busca la esencia, la emoción, la claridad. Más que el realismo fotográfico. Hay una presencia íntima muy fuerte en sus cuadros. Es como si te invitara a entrar en la escena. Exacto. Y la composición, que a menudo llena todo el espacio, recuerda un poco a los tejidos mayas, ¿no? Y los colores. Vibrantes. Los colores de los textiles de la tierra de Comalapa. Me gusta eso. No es solo qué pinta, sino cómo lo pinta. Esa mezcla de intimidad y claridad. El artículo lo llama Testigo visual de una Guatemala indígena en transición. Es una frase perfecta. Captura la importancia histórica. Estaba documentando un mundo, una forma de vida, en un momento de cambio. Y desde adentro, que eso es lo revolucionario. No era la mirada del turista o del antropólogo. Chiquel como tema artístico profundo y respetuoso. Y esa voz auténtica empezó a resonar fuera de Comalapa. Sí, el reconocimiento fue llegando. En los años 40, el párroco de San Juan Bautista parece que le ayudó mucho a difundir su trabajo. Un apoyo local clave. Y eso llevó a su primera exposición formal en una galería de la capital en 1951. Imagínate lo que significó eso. Un artista maya, autodidacta, exponiendo en Ciudad de Guatemala en esa época. Un hito, sin duda, rompiendo barreras. Y fue solo el principio de algo más. Porque de ahí su obra saltó fuera del país. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Sí, porque demuestra la fuerza de su arte. A mediados de los 50, esa visión tan local de Comalapa cruzó fronteras. Expuso en San Francisco y luego en Nueva York, en 1958. Nada menos. La exposición se llamó Village Life in Guatemala, Vida de Aldea en Guatemala, y fue en el Museo del Barrio. ¡Wow! Esas escenas tan íntimas, tan cachiqueles, en plena Nueva York. Debió ser un shock cultural y una ventana increíble para el público de allá. Una visibilidad internacional tremenda. Pero el reconocimiento importante también llegó en casa, ¿no? Sí, y de una forma muy potente. En 1960, el gobierno de Guatemala le dio la Orden del Quetzal en grado de gran oficial. Hay que entender lo que eso significa. Es la máxima condecoración del país. Exacto. Que se la dieran a Andrés Curruchich fue una validación enorme para un artista maya autodidacta en ese momento. No era solo un premio, era reconocer el valor cultural de la expresión indígena. Hay un autorretrato famoso donde se le ve con la medalla, ¿verdad? Sí, ya mayor, con la medalla en la solapa, con mucho orgullo. Ese reconocimiento oficial fue crucial. Validaba un arte que nacía fuera de los círculos académicos tradicionales. Y aunque él murió en 1969, su impacto, siguió creciendo. Totalmente. Su legado germinó. Dejó discípulos directos, gente que aprendió con él. Su propio hijo, Vicente Curruchich, y otros nombres importantes en Comalapa, como Francisco Telón, Santiago Tuctuc. Ellos continuaron esa línea. Y no solo individualmente, se organizaron. En 1985 se fundó el primer grupo de pintores que llevó su nombre, el de Andrés Curruchich. ¡Qué bien! Para darle estructura a ese movimiento. Claro, es un ejemplo clarísimo de cómo una persona puede iniciar algo que luego crece y se transforma en la comunidad por generaciones. Y la familia sigue involucrada. Leí que sus nietas, María Elena y Rosalena Curruchich, también son artistas. Sí, qué bonito eso. Siguen pintando, manteniendo viva esa herencia y aportando lo suyo. Es una transmisión familiar y artística preciosa. Absolutamente. Y todo esto ha cambiado la identidad de San Juan Comalapa. Le dicen la Florencia de América. Bueno, quizás es un poco exagerado. Jaja, sí, pero capta la idea, ¿no? Esa concentración increíble de talento pictórico que él inició, hoy hay cientos de artistas allí. Es un ecosistema creativo vivo. Vibrante. Y para quienes quieran ver su obra, hay dos lugares clave que menciona el artículo. Uno es el Museo Ixchel, en Ciudad de Guatemala. Que tiene una colección importante, sí, unos 48 óleos, dice. Y verlos allí, junto a los textiles, la cerámica, te da un contexto muy rico. Y el otro sitio, claro, es ir a Comalapa, a la Casa Museo Andrés Curruchich. Su propia casa convertida en museo. Allí hay obras suyas y de otros artistas locales. Y no es solo museo, ¿eh? Dan talleres de pintura, de tejido, mantienen vivas las técnicas. Ahí está el autorretrato con la Orden del Quetzal. Ir allí debe ser
Conmovedor. Conectarte con su mundo. Seguro que sí. Y fíjate cómo esta historia, ¿no? De un artista usando su talento para dar voz visual a su comunidad, para plasmar sus tradiciones, ¿Cómo conecta con...? con la filosofía de la plataforma que publicó el artículo, soymigrante.com. Hay un paralelo muy claro. A ver, cuéntame. Pues, así como Curruchich usó el arte para contar las historias y reflejar la identidad cachiquel, la revista de soymigrante.com busca justo eso: reconocer, visibilizar, compartir las voces y las historias de los guatemaltecos, los de dentro y los de fuera. Entiendo. Una labor de dignificación a través de la narrativa. Exacto. Y el artículo hace un puente muy interesante entre esa labor de contar historias de la revista y otra parte de la plataforma. ¿Qué es mercado? Justo. Mercado es el espacio de productos hechos a mano por artesanos guatemaltecos en soymigrante.com. Y aquí la conexión con Curruchich se vuelve súper práctica. ¿En qué sentido? Porque Mercado busca empoderar a esos artesanos. Muchos de ellos son los guardianes de técnicas ancestrales, las mismas que Curruchich pintaba: el tejido, la cerámica, la talla. Ah, claro. Entonces, mercado ayuda a preservar esa cultura material que vemos en sus cuadros. Y al mismo tiempo genera oportunidades económicas reales para esas comunidades. Tiene todo el sentido. Apoyas la tradición y a la gente que la mantiene viva. Exacto. Compras algo hermoso, auténtico y apoyas directamente a los artesanos, a sus familias. Valoras su trabajo, ayudas a que esas tradiciones sigan y, como sugiere el artículo, quizás hasta reduces un poco la presión para migrar ofreciendo alternativas económicas allí mismo. Es la conexión entre celebrar la cultura con las historias de la revista y el apoyo real y sostenible de mercado. Se valora la historia, como la de Curruchich, pero también el presente y el futuro de esas tradiciones. Una visión muy completa, sí. Une arte, cultura, identidad, desarrollo comunitario. La historia de Curruchich, vista así, resuena todavía más fuerte. Su legado no está solo en los museos. Está vivo en Comalapa, en las manos de los artesanos, en iniciativas que buscan un futuro mejor para Guatemala desde sus raíces. Exactamente. Un legado que de muchas formas sigue pintando futuro. Un futuro donde el arte y la tradición son, motor de desarrollo y esperanza. Gracias por acompañarnos. Este relato inspirador, lleno de arte y creatividad muy guatemalteca, proviene de la sección Guate Nuestra de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los guatemaltecos dentro y fuera del país. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado. Nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Se puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia. Y uno se queda pensando, ¿verdad? ¿Qué otras historias así de resiliencia, de creatividad, estarán esperando ser contadas? ¿Y cómo pueden inspirarnos, como la de Curruchich, a valorar y apoyar más nuestras culturas vivas?